sería muy complicado, sería muy difícil como establecer eso entre el fenómeno del protestantismo, que es bastante amplio, ¿cierto? Ahora, en la iglesia, ¿qué pasaría? Entonces sería también muy difícil, difícilmente podría uno hablar de que se va a adherir un texto más al canon ya establecido hasta el momento. ¿Por qué? Porque hay varios criterios para aceptar un texto como parte de nuestra Biblia. Es decir, todos los textos que usted tiene en su Biblia, que recuerde que la Biblia es una biblioteca, es decir, una colección de libros, todos los textos que usted tiene allí, esos textos han pasado por todos estos criterios que le voy a leer a continuación. El primero ya nos lo ha dado él, y es que ese texto haya sido de una lectura constante en un tiempo prolongado dentro de la iglesia. Entonces recuerden ustedes que la liturgia nuestra, los textos del Nuevo Testamento también comenzaron a leerse y fueron tomando justamente autoridad dentro de la iglesia por su lectura, por el hecho de que se compartía en las comunidades cristianas. Entonces, por ejemplo, las cartas de San Pablo, ¿por qué han perdurado hasta nosotros? Porque fueron documentos, fueron escritos que las comunidades se leían y se leían frecuentemente. Sin duda eran textos que la comunidad cada 8 días que se reunía, entonces se leían, se estudiaban, se compartían. Es como si nosotros hoy en día con los discursos del Papa Francisco nos pusiéramos juiciosos y los leyéramos y los estudiáramos y los recordáramos y los guardáramos en el corazón, y etcétera, etcétera. Entonces esos textos fueron guardándose allí y fueron haciendo parte de la espiritualidad de la iglesia, y de esa manera se fueron constituyendo en textos auténticos y en textos que fueron aprobados por la iglesia como aptos para la lectura y como de sana doctrina. Entonces uno de los criterios es que hayan sido de una lectura prolongada dentro de la iglesia. Entonces, el caso es que si en este momento aparece un texto, digamos el Evangelio de Daniel o el Evangelio de Andrés, entonces resulta que me va a decir la iglesia, bueno, ¿y ese texto dónde aparece en la experiencia de la fe cristiana del principio? ¿Cuándo se leyó ese texto? ¿Quién lo leía? Eso sí aparece como en la... Entonces es como el primer criterio, que haya tenido como una lectura prolongada dentro de la iglesia. También dentro de la iglesia se utilizaba ese criterio, el criterio siguiente, segundo, la presencia de esos libros en la versión latina oficial de la Vulgata. Ese es como uno de los criterios que proponía el Concilio de Trento, que que esos libros estuvieran en la versión latina oficial. La versión latina se convirtió, la versión de San Jerónimo se convirtió en la versión original, en la versión oficial de la Iglesia Católica. Entonces, uno de los criterios para que perteneciera al canon es que hiciera parte de esa versión. Ahora, el magisterio, digamos así como el magisterio posterior, es decir, la iglesia después del Concilio de Trento, dice que la tradición apostólica es como el criterio máximo, es decir, que hayan sido textos que hayan sido utilizados, perdón como la redundancia, textos que hayan sido utilizados por la tradición apostólica. Ustedes recuerden que en nuestra iglesia tenemos tres grandes fuentes del conocimiento de la sana doctrina. ¿Y cuáles son esas fuentes? Son la tradición apostólica, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y el magisterio. Entonces hay tres grandes fuentes para conocer nuestra fe: la tradición apostólica, la palabra de Dios misma y el magisterio. Esas tres fuentes hacen referencia a la tradición apostólica, obviamente ¿qué es tradición? La tradición es aquello que uno va recibiendo. Entonces nosotros, todo lo que somos hoy, la iglesia, lo que es hoy, así es porque lo hemos recibido de parte de los que nos han precedido. Entonces, justamente cuando Pablo nos habla de la Eucaristía, Pablo nos dice: yo a ustedes les estoy enseñando lo que a mi vez recibí. Cuando Pablo dice lo que a mi vez recibí, está diciendo lo que a mí me enseñaron, lo que a mí la tradición me enseñó. Entonces, esa tradición apostólica hace referencia ¿a qué? A lo que los apóstoles nos enseñaron, a lo que los apóstoles le enseñaron a la iglesia del principio, y que obviamente fue pasándose de generación en generación, por supuesto,
con muchas evoluciones, porque la historia evoluciona, las realidades evolucionan. Entonces la tradición obviamente va cambiando. Piense nada más en esto. Cuando usted hace mucho tiempo hacía, no sé, que un plato típico de acá, el locro, usted probablemente le echaba una cosa y entonces su abuelita le echaba era algo natural y le echaba el achiote natural. En cambio usted hoy va y compra ya la sopita del locro casi que preparada y ya le echan esa otra cosa. O sea, como que la tradición va evolucionando de acuerdo a los tiempos. Entonces, lo que dice también la Iglesia sobre el criterio de canonicidad, es decir, el criterio para que un texto haga parte de la palabra, de la Sagrada Escritura, es ese, que haya sido utilizado, ¿cierto?, que tengan un origen apostólico, que haya sido escrito por un apóstol o por personas cercanas a los apóstoles. Por ejemplo, se supone que el Evangelio según San Marcos fue escrito por Marcos, que había sido alguien muy cercano, muy allegado a el apóstol Pedro. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los textos de los evangelios tienen implicado o a un apóstol, por ejemplo en el caso del Evangelio según San Mateo, que se supone que fue escrito por la comunidad de Mateo, o a un apóstol o a un cercano, a alguien muy allegado a un apóstol, que podría ser el caso de Lucas. Dicen los biblistas que Lucas sin duda conoció muy bien a San Pablo y fue muy cercano a San Pablo, y así por el estilo. Juan, por ejemplo, es un evangelio relacionado con el apóstol Juan. Entonces fíjense que un criterio de canonicidad es que tenga relación u origen apostólico, Pero también hay un criterio, y es que sea de una recta enseñanza, que tenga una ortodoxia. Miren qué significa ortodoxia. Ortos es como correcto, como recto. Por eso cuando usted le hicieron una ortodoncia, le hicieron le arreglaron los dientes, le enderezaron los dientes. Eso significa orto. Ortografía, por ejemplo. Ortografía es como la correcta escritura. Entonces, la ortodoxia es la correcta enseñanza. Cuando un texto, por ejemplo, aparece, entonces lo primero que hay que hacer es saber si tiene una ortodoxia, es decir, si tiene una enseñanza correcta. ¿Y cómo hace uno para saber que tiene una enseñanza correcta? Pues bueno, de conformidad se confronta con la enseñanza total de la Iglesia. Y en el caso de los textos bíblicos, se confronta con la totalidad de los textos. Es decir, cuando aparece un evangelio, cuando aparece un texto, ¿qué hace la Iglesia? Lo estudia a la luz de la revelación total de la palabra de Dios. Entonces puede ser que haya un texto que esté de conformidad con la enseñanza del Nuevo Testamento, que tenga algunos detalles que nos pueden ayudar a entender mejor el Nuevo Testamento, como es el caso de un texto que se llama la Didaché. La Didaché es un texto que en la Iglesia lo estudiamos, es decir, ¿por qué? Porque tiene algunos detalles, no hace parte del canon, pero sí lo podemos estudiar y conocer porque aporta algunas cosas. Uno puede desde ahí también como afirmarse en algunas de las enseñanzas del Nuevo Testamento y así por el estilo. Pero la ortodoxia, es decir, todos los textos que actualmente contiene nuestra Biblia, se supone deben ser contener una enseñanza recta. Entonces esos son los criterios que uno podría referir sobre cómo hace la Iglesia para establecer ese canon de la Sagrada Escritura. Además de eso, pues entonces habría que tener en cuenta que la Iglesia de una u otra manera nos garantiza a través de ese canon que hay una enseñanza correcta, ¿cierto? Y que esos textos nos permiten conocer la persona de Jesús, ¿cierto? Como el Mesías revelado. Y por eso es que la lectura se hace, sí, una lectura en contexto, pero también es una lectura como buscando enriquecernos en el conocimiento de la persona de Jesús. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré,
y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, a quién buscaré y dime a dónde iré si tú. La siguiente pregunta tiene que ver justamente con el mismo tema de los apócrifos, y ya con esta cerramos el tema de los libros apócrifos. Le preguntan, ¿qué valoración hace de los evangelios apócrifos? Responde, a veces los biblistas que se dedican a buscar cualquiera de las obras que hasta el momento se dan por perdidas o publicarlas, no se ven libres del sensacionalismo, y por supuesto, aunque no colaboren con ella, la prensa disfruta con el sensacionalismo. Si se me permite generalizar, con una cierta dosis de cinismo, los lectores que no tienen interés en lograr a través de los evangelios canónicos un mayor conocimiento de Jesús, parecen embelesados ante cualquier obra que venga a insinuar que Jesús bajará de la cruz, se casará con María Magdalena y se fuera a la India a vivir tranquilamente. Permítanme ofrecerles toda una serie de juicios más míos acerca de los evangelios apócrifos recientemente descubiertos. Se trata de juicios sólidos y sospecho de que algunos los considerarán rígidos, pero creo que se pueden defender. Ninguno de los evangelios apócrifos recientemente descubiertos nos cuenta ni un solo hecho biográfico, histórico sobre la vida de Jesús que no conozcamos ya previamente. De vez en cuando un evangelio descubierto en fecha reciente, especialmente el evangelio de Tomás, puede ofrecernos una formulación de un dicho de Jesús anterior a los que se nos ha conservado en los evangelios canónicos. Rarísimas veces un evangelio descubierto recientemente puede darnos una frase auténtica de Jesús que no estuviera ya presente en los evangelios canónicos. La idea de que los evangelios recientemente descubiertos nos cuentan cómo era, qué pensaban los primeros cristianos, y que por el contrario los evangelios canónicos representan una versión netamente censurada y patriarcal del cristianismo, en lo que queda suprimida la libertad de los primeros movimientos cristianos, es una distorsión. Lo que sí nos cuentan los evangelios apócrifos es cómo pensaban de Jesús los cristianos del siglo II, e incluso, posteriormente, cómo se rellenaban imaginativamente aquellos detalles de su vida sobre los cuales los evangelios canónicos habían dejado lagunas y cómo lo convertían en el portavoz de su propia teología. Algunos de esos evangelios lo hacen de una manera que los padres de la Iglesia consideraban ortodoxa, otros lo hacen de una manera que ellos consideraban herética. Así pues, y para contestar a su pregunta sobre si los evangelios apócrifos recientemente descubiertos tienen valor, yo diría que sí, tienen valor porque nos ayudan a comprender los polifacéticos grupos cristianos de los siglos II, III y IV. Carecen prácticamente de valor por lo que se refiere a la transmisión de datos históricos sobre Jesús o sobre el cristianismo con anterioridad a las muertes de Pedro y Pablo en la década de los 60. Hasta ahí, Brown. En resumen, la respuesta a esta pregunta tiene como dos partes. La primera es esta. Hombre, nosotros tenemos que tener en cuenta que los descubrimientos recientes, la mayoría de los evangelios apócrifos recientemente descubiertos, no aportan nada, según dice Brown y también según dice la Iglesia, no aportan nada con respecto al conocimiento de la persona de Jesús. Pero lo que dice, y en segundo lugar, lo que dice Brown es esto: si nos permiten conocer cuáles eran las visiones, fíjese, no digo la visión, las visiones de los movimientos al interior de la Iglesia sobre la persona de Jesús. ¿Sí? No hablan tanto de Jesús como de la imagen que tenían muchos sobre Jesús. Hoy en día incluso uno podría escribir el Evangelio según tal movimiento, según tal persona, y se va a dar cuenta que no habla tanto de Jesús, sino de lo que el movimiento piensa de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos hace poco sobre la pregunta de quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dices tú que soy yo?
Y entonces yo les decía que detrás de la respuesta a esa pregunta también se